Hola, aquí estoy otra vez con ustedes. Soy Margarita Beatriz Carballal. En el video anterior me olvidé de aclarar que hay personas que también me llaman Betty y ustedes pueden elegir. En este video la idea es hablarles de cómo tratar de ser un bueno o buena tarotista, pero también saber cómo elegir a un buen o buena tarotista. Entonces, para empezar, cómo ser una buena tarotista, voy a usar mi historia porque en realidad no voy a fingir falsa modestia, porque los que me conocen saben que tengo mucha autoestima y que me considero, no solo que me considero buena tarotista, sino que tengo más de 600 personas que pueden corroborar. Así que voy a decir cuál fue mi camino. Yo aprendí el tarot con mi abuela materna, que era tarotista, también su madre, a quien no conocía, o sea, mi bisabuela, era tarotista. Mejor aún dicen que mi abuela. Y me alejé después del tarot. ¿Por qué me alejé? Porque en esa época, como mismo cuando yo era joven, no entendía cómo la gente iba a consultar por problemas emocionales con mi abuela, siendo que mi abuela emocionalmente era un desastre. Pero con el tiempo me di cuenta de que el tarotista no es que da sus propios consejos, sino traduce lo que dicen las cartas. Así que ahí no importa la vida personal del tarotista. Y como muchos decimos en Argentina, a veces en casa de herrero, cuchillo de palo, que es el caso de mi abuela, que era muy inteligente, muy feminista, pero era de ternura cero. Bueno, yo aprendí ahí y por muchos años no decía que sabía interpretar el tarot porque consideraba que era una cosa de mucha responsabilidad y que tenía que estar muy segura de que sabía hacerlo bien. Entonces, cuando me decidí a empezar a dedicarme a esto, dormí 78 noches con cada una de las cartas. Dejaba en la mesa de luz una carta y a la mañana siguiente, el día siguiente, la estudiaba de diferentes libros, sumado a lo que ya sabía por lo que me había enseñado mi abuela. Después empecé a probar en mí misma, que es la mejor manera de probar, y más adelante en la familia y los amigos más íntimos. Cuando estuve realmente segura de que sabía interpretar bien, ahí ya empecé a dedicarme de manera profesional a esto. Y tuve muchísimos reconocimientos de los consultantes, que siempre me asombraba en las primeras consultas, que me agradecían tanto por lo que yo les había dicho, y yo simplemente les había dicho lo que su inconsciente sabía y que ellos no habían llevado a nivel consciente. Entonces, para mí eso es fundamental, porque uno no puede saber simplemente un significado de cada carta. Eso yo lo aprendí, yo estudié medicina, fui muchos años, 3 años, jefa de practicantes de guardia, y cuando entraba un practicante nuevo, uno le decía, al principio vas a asociar el dolor de cabeza a la aspirina. Después vas a ver que hay muchos dolores de cabeza, que hay muchos pacientes diferentes, que tenés que conocer al paciente para saber si el dolor es tan fuerte como dice o si está exagerando.
Entonces, esto es fundamental, tener empatía con el consultante, no tener ningún prejuicio. Yo de por sí no soy una persona prejuiciosa y me han educado, por suerte, así mis padres. Pero muchas veces he escuchado cosas que ni conocía, prácticas sexuales que nunca había escuchado, tendencias que nunca había escuchado, y yo simplemente escucho y digo lo que dicen las cartas. Por eso, en un tema que es muy común, que es el amor, acá tenemos del tarot de Botticelli, una hermosa carta de los amantes, pasa que la gente que viene, cuando yo en ocasiones les digo, vos no estás enamorada o enamorado, tienden en principio a negarlo. No, está todo bien, no, yo lo quiero mucho, la quiero mucho. En una ocasión, hace muchos años, me pasó con una chica joven que le salía claramente que ya no estaba enamorada. Cuando yo se lo dije, primero me lo negó, y cuando insistí me dijo, mirá, en realidad es cierto, pero en 40 días nos casamos y ya tenemos todo reservado. Y ahí yo la dejé, porque ella se estaba casando sabiendo que ya no estaba enamorada. Y por supuesto el matrimonio duró muy poco, meses nada más. También pasó en otra ocasión que vino una amiga mía que yo había dejado de invitar a mi casa porque cada vez que venía, se venía con el marido y tenían una discusión y era insoportable ellos peleándose. Y entonces cuando vino por primera vez al tarot, yo pensé, bueno, le va a salir que se tiene que separar. Y no, no le salió que se tenía que separar. Así que yo le dije lo que le salía, que era que podía mejorar, y el matrimonio de ella duró más que mi primer matrimonio, que no nos peleábamos, y en realidad tuve que reconocer que hay personas que pueden vivir toda la vida discutiendo y que igual se siguen queriendo y son felices así. Entonces, uno no puede ser subjetivo. Para ser un buen tarotista, jamás se puede ser subjetivo. Otra cosa fundamental es saber los diferentes significados de una carta, porque una carta nunca tiene un solo significado. Entonces, por ejemplo, el 5 de oros, ¿eh? Es una carta muy común que van a ver, no hay libro en que no diga, es no tener plata, el monedero o la billetera vacía, pero el 5 de oros también quiere decir tenerlo poco pudiendo tener más. Entonces a veces sale en una profesión alguien que es profesor de una carrera, pero que tiene una cultura y un bagaje intelectual que le da como para hacer proyectos más académicos, no solo enseñar. Y entonces ahí le puede salir el 5 de oros, que es lo poco pudiendo tener más, que no tiene que ver en ese caso específicamente con lo económico, sino con tener más prestigio, tener más alegría en el trabajo, tener mejores proyectos. Pero también el 5 de oros quiere decir que nada nos parezca suficiente. Y hay muchas personas que tienen mucho y nada les parece suficiente, que siempre quieren más. Desde los compradores compulsivos hasta los que no hay afecto que les sea suficiente, que no hay trabajo que los deje conformes. Entonces, un buen tarotista
no puede conocer un solo significado. Otro ejemplo es el 5 de bastos. El 5 de bastos, los 5 en general son cartas conflictivas en el tarot, pero para trabajarlas. El 5 de bastos puede querer decir celos y también inseguridad, que está bien, reconozcamos que una persona celosa obviamente es insegura, pero puede ser inseguro en el trabajo, puede ser inseguro en la escuela o en la facultad, no simplemente cosas que generen celos. Y el 5 de bastos también es no animarse a competir. Cuando una persona, por ejemplo, no se postula a un trabajo porque hay 100 postulantes. Y puede ser el que consiga el trabajo, pero como no se anima a competir, o un muchacho que no se anima a acercarse a una chica porque la chica tiene muchos admiradores. Y eso la carta nos sugiere que nos animemos a competir. Un mal tarotista puede ser muy peligroso para el consultante, porque puede crearle falsas expectativas. Por ejemplo, es muy común que la gente pregunte si va a volver su anterior pareja. Y yo tengo que ser muy directa. Cuando las parejas terminaron, salen cartas muy claras, como el 10 de espadas o el 8 de copas, que nos dicen, esto ya no va más. Entonces, no por dejar contenta a la persona voy a decir, sí, quizás hace poco vino alguien que hace años que está esperando que su expareja vuelva, porque una tarotista y su propia madre le dijeron, sí, seguro que va a volver con vos. Entonces no vive, no volvió a enamorarse, porque está esperando que esa pareja que le fue infiel y se casó con la persona que le fue infiel, vuelva. De esos hay muchos casos. Entonces el tarotista tiene que decir lo que corresponde. Una vez un señor, así de más de 50 años, cuando yo le dije, no, no hay manera que tu exmujer quiera volver con vos, él me dijo, esto es peor, lo que me estás diciendo es peor que cuando me dijeron que tenía un cáncer. Pero yo se lo tengo que decir, un buen tarotista se lo tiene que decir, porque no sirve, porque esa persona va a volver. En general mis consultantes vuelven, a mí no me gustan que vuelvan muy seguido a menos que hayan hecho cambios importantes, pero lo ideal es 2 veces al año hacerse las 12 casas. Entonces es fundamental que uno diga la verdad, porque si no queda mal uno, pero sobre todo perjudica a la otra persona. Este juicio lo voy a ganar y no, y si sale que no, hay que decirle la verdad. Eso es ser un buen tarotista. Otra cosa fundamental en que a mí me ayudó mucho, yo soy budista desde hace más de 40 años, budista, practico el budismo todos los días, del budismo de la Soka Gakkai, y en el budismo una de las cosas que estados del ser humano que más se valoran es la intuición. Y entonces yo aprendí a desarrollar la intuición. Y otra cosa que hasta el Buda histórico, que era Sakyamuni, que comúnmente se conoce como Siddhartha, ese Buda, que es del 500 antes de Cristo, le decía a sus discípulos, si van a transmitirle el budismo a una persona que lava la ropa en el río, le tienen que decir que practicarlo es como lavarse por dentro. Tienen que hablar con el idioma que la persona va a entender. Yo igual trato de dar información, les muestro cosas de mitología, les cuento cosas que les sirvan, pero
adaptándome a la capacidad intelectual, a la bagaje de información que tenga la persona y a la sensibilidad de la persona. Es decir, hay personas que se ponen a llorar por recuerdos de su pasado y ahí uno tiene que parar, comprenderlos, apoyarlos, agarrarle la mano, pero entender al consultante. Esto es fundamental. Bueno, y si quieren tener más información, en la página 236 del libro, ahí yo escribí varios tips para cómo ser un buen tarotista. El otro tema que quería comentarles hoy es cómo elegir un buen tarotista. Generalmente tarotistas nos lo recomienda una amiga, un compañero de trabajo. Pero no es tan importante lo buena que sea la persona que nos lo recomienda, sino los cambios que nosotros hayamos visto en esa persona. Por ejemplo, si era una persona que siempre tenía mal carácter y la ven con mejor carácter, o si no se animaba a separarse y se animó, o si no se decidía a estudiar y comenzó a estudiar, esos son los cambios que tiene que producir el tarot. Entonces ahí uno se da cuenta, de la misma manera yo recomiendo a una psicoanalista que no conocí, que no conozco, por los cambios que vi en uno de sus pacientes. Y ya le he recomendado 3 pacientes y yo a ella no la conozco ni me he tratado con ella. Y eso me ha pasado a la inversa. Una psicóloga me mandó 3 de sus pacientes después de ver los cambios que había visto en una que había hecho el curso conmigo. Entonces, eso es fundamental. Ahora, si llegan a una consulta de tarot, la manera de darse cuenta, primero es ver que él o la tarotista estén seguros de lo que dicen, que no les diga, puede ser que te pase o puede ser que vos hayas. No, tiene que estar seguro. Y si ustedes se lo niegan, tiene que insistir en que la realidad es la que están diciendo. Porque yo siempre le digo a los consultantes y a mis alumnos, yo no estoy hablando de lo que vos pensás, estoy hablando de lo que vos sentís internamente y a veces no te animás a reconocer. Entonces, han venido personas, por ejemplo, hace varios años, vino alguien porque le habían dicho que su marido iba a morir. Una tarotista le había dicho que su marido iba a morir. Le había sacado la carta de la muerte, que la carta de la muerte no tiene que ver con la muerte física. Por eso, en algunos tarot es el ave fénix. La carta de la muerte es terminar con una manera de vivir, de pensar o de sentir. Cuando vino a consultar conmigo, yo le expliqué que lo que le iba a pasar al marido es que se iba a divorciar, cosa que pasó. Y actualmente el buen señor es muy feliz hace muchos años con su nueva esposa y lo que iba a terminar era ese matrimonio. Por otro lado, el tarotista no tiene que dejar hablar mucho. Si van a una consulta de tarot y hablan ustedes todo el tiempo, es que el tarotista está sacando información de lo que ustedes dicen y no tanto del tarot. Hay personas que de por sí son muy habladoras y yo les digo, cállate, porque si no, cuando llegues a tu casa vas a sentir que me pagaste simplemente para que te escuchara. Entonces, eso es fundamental, la seguridad. Otra cosa importante es que no les hagan siempre una lectura con la misma cantidad de cartas. Hay miles de lecturas de tarot. Cada tarotista, yo tengo a mis alumnos en un curso, les debo enseñar más de 20 seguro. Y después, si siguen practicando, les enseño más. Cuando un tarotista hace solo las preguntas, siempre usa 3, 4 cartas, siempre lo mismo, no puede sacar mucha información.
De la misma manera que yo no coincido con los tarotistas que usan o solo los arcanos mayores o solo los arcanos menores. Tienen que tener mucha intuición. Eso sí, una persona con mucha intuición. Yo he tirado el tarot y se los hago a mis alumnos de segundo nivel con cartas de póker. Pero ya para mí veo un 5 de oros o un 5 de diamantes en el póker y es lo mismo que en cualquier otro mazo. Entonces, cuando la gente dice, uy, el Rider, el Marsella, no, los tarot, a excepción del egipcio, son todos, dicen lo mismo, son diferentes, como si fueran diferentes letras, mayúscula, minúscula, pero es lo mismo. Entonces hay gente que enseña tal tarot. El que sabe un tarot bien sabe todos. Yo a mis alumnos les hago usar un mazo, por eso tengo muchos mazos de tarot. Cada mes en el curso usamos un mazo diferente. Bueno, en el próximo video hay un primer video para los que no lo vieron, que lo pueden buscar en mi canal, pero en el próximo voy a hablar de un tema que en general genera dificultad, que es cómo elegir un mazo de tarot. Muchos gente me pregunta, ¿y qué mazo elijo? De cómo lo elijo, en base a qué. Entonces en el próximo video voy a hablar de eso y voy a mostrarles algunos mazos de tarot. Para los que compran un mazo de tarot por primera vez y para los que nos gusta, tenemos el vicio de comprar muchos mazos de tarot, porque son hermosos. Por supuesto, pongan me gusta, suscríbanse al canal, comenten lo que quieran, pueden pedir temas para otros videos y tengan muy en cuenta, lo más importante del tarot no es que te diga lo que va a pasar, sino saber por qué todavía no te está pasando.